Buen día, profesor. Buen día, estimadas colegas estudiantes. Espero que todos tengan una hermosa mañana. En esta oportunidad, mi grupo y yo vamos a presentarles sobre un tema muy interesante, que es las ciencias naturales, ciencias sociales y cambios físicos y químicos de la materia. En esta oportunidad, yo voy a empezar acerca sobre qué son las ciencias naturales. Ya. ¿Para qué se estudian las ciencias naturales? Bueno, las ciencias naturales se estudian para poder comprender las leyes que rigen la misma naturaleza. ¿Y mediante qué lo hacen? Mediante el método científico y método experimental, en donde podrán observar, analizar, plantear hipótesis y así llegar a una conclusión. ¿Qué quiere decir esto? Que intentan estudiar de manera objetiva esta ciencia natural, descifrando así las teorías, leyes que explican el funcionamiento de algún elemento natural en el mundo y sobre todo los fenómenos que ocurren en él, o por qué ocurren los tsunamis, los terremotos, las erupciones volcánicas, entre otros. ¿Y por qué es importante estudiar las ciencias naturales? Pues responden a las necesidades del ser humano de poder comprender el mundo que lo rodea, incluso adaptarse y adaptarlo a las medidas de sus necesidades. A continuación, mi compañera Adriana les va a hablar sobre este tema. Gracias. Bien, Camayo, muy bien. Buenos días, profesor. Yo voy a Buenos hablar de días. lo que es la clasificación de las ciencias naturales. Como hemos dicho antes, las ciencias naturales centran su más interés en lo que es la naturaleza, en las leyes que rigen el mundo y los fenómenos que en ellas son abordados. Las ciencias naturales tienen varias ramas, pero yo voy a mencionar lo que son las 6 más principales. Punto número 1, que sería la astronomía. Estudia los astros celestes y las interacciones que existen entre ellos, como las cometas, galaxias, planetas, estrellas, etc. La física. Estudia las fuerzas fundamentales del universo, como el espacio y el tiempo, y las leyes que de ellos se desprenden, ¿no? La geología estudia la Tierra, lo cual es nuestro planeta, así como sus procesos de transformación y deformación. Punto número 4, lo que es la química. Estudia lo que es la reacción, su composición, estructura de la materia. Las categorías que contiene algunos de la química serían la bioquímica, la fisioquímica o la astroquímica, etc. Punto número 5, que sería la biología. Estudia los seres vivos, así como su origen, su evolución, su comportamiento, sus procesos internos, sus interacciones entre sí. Por último, tenemos a lo que es la paleontología. Estudia la distribución y evolución de la vida sobre la Tierra antes que aparezcan los seres humanos. Tiene unos subtemas, los cuales sería como es la paleobiología, la tafonomía y la biocronología. Gracias. Voy a dar pase a mi compañera. Ya, muy bien. Yo les voy a hablar sobre los tipos de conocimientos. Uno de los tipos de conocimiento es el empírico. Está basado directamente en lo que es observable, en lo que se puede mirar. Se aprende mediante la experiencia personal de cada persona. Se basa en la observación sin considerar emplear un método para investigación, los fenómenos de nivel generalización y el conocimiento empírico puro no existen, ya que siempre que miramos hacia nuestro entorno estamos aplicando una serie de creencias categóricas de pensamiento o teorías, pseudo-teorías, a lo que percibimos, para interpretarlo y llegar a una conclusión. Ejemplos: no verificable. Podemos decir que si una persona experimentó un dolor demasiado fuerte por una caída, no hay forma de saber si lo que experimentó es tan doloroso como dice la persona. En conclusiones no particulares, podemos decir que si una persona es alérgica a las flores, es solo por su experiencia, porque no se puede aplicar una conclusión general, ya que no todas las personas son alérgicas a las flores. Le doy paso a mi compañera. Muy bien. Carvajal. Bueno, el conocimiento intuitivo
Nos referimos usualmente a las formas de conocimientos inmediatos, algo que proviene de procesos no racionales y conscientes, es decir, se obtiene a través de análisis y de razonamientos previos, sino que son frutos de ciertos procesos inconscientes que solemos llamar la intuición. Por decir, como ejemplo podríamos dar que la empatía en muchas ocasiones opera en base a conocimientos intuitivos y nos permite saber los estados de ánimo. Pues los estados de ánimo simplemente lo es a simple vista, podemos ver que una persona está triste, está feliz o algún tipo de sentimiento que tenga. No hay necesidad de esto. Nosotros suponemos y es por lo que vemos. Otra situación podría ser una situación en riesgo que cuando nos brindan el nutritivo, nos brinda una ventaja de supervivencia, permitiéndonos una reacción inmediata o en un segundo de duda antes de emprender una acción. Por ejemplo, cuando nos ofrecen un trago y algo nos dice que no nos tomemos, puede ser nuestra intuición deduciendo algo extraño en el entorno y alertarnos de peligro. Gracias. Le doy paso a mi compañera. Bien. Buenos días, soy Yoseli Belén y me ha tocado hablar sobre conocimiento científico. Yo entiendo por conocimiento científico que es un pensamiento en el que nos permite reflexionar, descubrir e interpretar los fenómenos de la naturaleza o de la realidad a través de la observación, hipótesis, experimentación y comprobación. Este conocimiento científico puede ser sistemático, metódico, basado en fundamentos, verificable, objetivo y en constante revisión. Todo conocimiento científico tiene fundamento epistemológico, quiere decir que se interesa en la naturaleza o en la realidad. Es basado en reglas y criterios desarrollados con el avance de la ciencia que permiten aceptarlo como válido o lo rechazan. Como primer ejemplo, tenemos el ciclo del agua, que describe el proceso de transformación y circulación del agua en el planeta Tierra. De acuerdo a este ciclo, el agua cambia de estado físico. Puede ser sólido, líquido y gaseoso, dependiendo a las condiciones ambientales. Y otro ejemplo, tengo la explicación del origen de los temblores y terremotos en las placas tectónicas de la corteza terrestre. Gracias, continúa mi compañera siguiente. Bien, Campos. Ok, hablarles acerca del conocimiento religioso. Es un tipo de conocimiento que va relacionado con otros tipos de religiones. Además, se basa en ideas o creencias que han sido reveladas por una autoridad que nos va a decir la verdad. Además, es aquello que nos permite sentir confianza, certidumbre o fe de algo que no se ha podido demostrar. En conclusión, podemos decir que es un tipo de creencia que no se puede ver en forma real, pero sí nos lleva a determinadas acciones. Tenemos, por ejemplo, las que son las parábolas. La palabra de Jesús nos enseña y nos da a reflexionar de cómo tiene que ser una vida correcta para poder alcanzar el reino de Dios. Aquí la autoridad que revela esto es Jesús. Luego vienen a ser las iglesias o los mismos padres que nos dan esos tipos de enseñanzas para una vida, se podría decir, estable para el reino de Dios. Tenemos lo que vendría a ser el cristianismo, que es la religión más extensa que hay en el mundo, lo cual su dogma es la fe, que primero fue revelado por su Hijo, luego por los apóstoles y luego fueron plasmadas en el Antiguo y Nuevo Testamento. O sea, se basa, mejor dicho, en el mensaje del amor y el perdón para lograr la salvación eterna. Aquí, como Jesús nos muestra, esa salvación que se dio por nosotros, para salvar nuestros pecados, Él nos da a nosotros que también nosotros perdonemos y que estemos perdonados para así lograr la salvación eterna. Gracias. A ver, Beltrán. Sí, Beltrán. ¿Quién sigue? Ya, voy a hablar sobre el conocimiento fisiológico. Busca el porqué de los fenómenos con base en la reflexión racional, sistemática y crítica, procurando la comprensión de la realidad en su contexto más universal. Este tipo de conocimiento tiene cierta relación con la sabiduría y con la necesidad de respuestas. Se relaciona con las preguntas clásicas de la filosofía, como por ejemplo, ¿qué somos? ¿Qué sentido tiene la vida? Y también el porqué de las cosas.
Como un ejemplo puede ser preguntas por el yo. ¿Quién soy yo? Cuestionamientos de la naturaleza social del hombre, análisis del comportamiento de las masas, inquietudes sobre el futuro de la especie. Buenos días, mi nombre es Shirley Viviana Bazán Ramírez. Yo les hablaré sobre en qué consisten los cambios físicos de la materia. Los cambios físicos son aquellos que modifican la apariencia o presentación de la materia, pero nunca su composición. Esto es porque específicamente son cambios que se realizan en las propiedades físicas. Asimismo, también tiene una característica de los cambios físicos de la materia. Es que las modificaciones son reversibles. O sea, suelen ser reversibles ya que alteran la forma o el estado de la materia, pero no su composición. Asimismo, se trata de cambios de estado de agregación de la materia, es por decir sólido, líquido y gaseoso, o también de sólido a líquido, al cual se le denomina fusión, de líquido a gaseoso, vaporización, de gaseoso a líquido, condensación, y de líquido a sólido, solidificación. Asimismo, de sólido a gaseoso, sublimación progresiva, y de gaseoso a sólido, sublimación regresiva. Y otras propiedades físicas como el color, el magnetismo, su dureza, su forma, tamaño, color, volumen o densidad. Por último, podemos decir también que el hombre utiliza métodos físicos basados en cambios físicos de la materia, cotidianamente en la industria, en la medicina y en muchas otras aplicaciones, mediante los métodos físicos de separación de mezclas, las cuales son la destilación, la cual es para separar líquidos miscibles o un sólido disuelto en un líquido, o la decantación de líquido a líquido, la cual es para separar dos líquidos inmiscibles, o si no también la decantación de sólido a líquido, la cual es para separar un sólido de tamaño grueso de un líquido aprovechando la acción de la gravedad, o también la filtración, la cual es para separar un sólido de tamaño mediano de un líquido, y por último la sublimación, la cual se va a emplear para separar sustancias sublimables. Gracias. Bien. Bazán. Sí, profesor. A ver, ¿quién sigue? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. ¿Cuántos son del grupo? ¿8? ¿10? 11, profesor. 11, creo. Ya, 11. Ya, faltan. A ver, Milagros. Ese le toca a Camilo Vaga. Milagros, ¿tu apellido es? Carmelo Pizarro. Carmelo, ¿tu apellido? Ya. Sí. ¿Qué falta, Milagros? No, profesor, sino que a mi compañera le toca ese y el anterior que ya pasaron y tiene problemas de audio. Por eso yo voy a seguir ahora. Anda avanzando. Ya. Buenos días, compañeros. Yo voy a hablar de los cambios físicos de la materia. Cambios químicos. Los cambios químicos son tipos de transformaciones de la materia que alteran su identidad y su estructura interna, y se obtiene un nuevo material distinto llamado producto, a partir de una reacción química, haciendo de estos cambios observables, medibles e irreversibles. Algunas reacciones químicas son peligrosas para el ser humano, pues pueden involucrar o producir compuestos tóxicos o corrosivos. Otras reacciones, como en el caso de ciertas reacciones exotérmicas, pueden provocar explosiones. Gracias. Bien. A continuación, mi persona le va a explicar ejemplos de los cambios químicos de la materia. Pero en primer lugar, para saber si una sustancia ha sufrido o está sufriendo cambios químicos, es importante la presencia de los siguientes hechos: la liberación de gas y de olor, la liberación y absorción de calor, asimismo la aparición de una sustancia insoluble
y los cambios permanentes de color. Tenemos a la fotosíntesis. Es un proceso químico más importante para la vida y se trata de la transformación de la energía luminosa en energía química. La combustión de la gasolina. Trabajan en 4 tiempos: en admisión, comprensión, explosión y escape, donde la gasolina entra como una sustancia en la fase de admisión y sale en forma de gas de combustión a través del escape. Hornear galletas o algunos postres parecidos, pues esto esconde una reacción química llamada fermentación, donde la masa incrementa su tamaño por la producción de gas, y esto es gracias a los microorganismos conocidos como levaduras. Gracias. Ya. Bien, Barrios. ¿Quién falta? ¿Camilo Haga? Sí, profesor, va a entrar desde su celular, dice, un ratito, por favor. Ya. Profesor. A ver. Profesor, buenos días. No, yo recién estoy ingresando a esta clase porque Ya. recién el jueves me han habilitado el código para poder ingresar. Vengo de traslado externo. Es Ya. mi primera clase con usted. Estoy viendo de la exposición de los grupos. Ya. ¿Cómo puedo hacer yo para poder nivelarme de la clase? Porque ya creo que es la tercera o cuarta semana que están en el trabajo. Prepárate un tema de ciencias naturales, pues, de acuerdo a lo que están mencionando los chicos ahí. Escoge un tema y expones la próxima. Cualquier tema. Sí. Repetida, no importa, cualquiera. Sí, sustentas un minuto, 2 minutos para sustentar. Pajuelo Ya. es, ¿no? Pajuelo, Sí, ¿no? profesor. Pajuelo Polo, sí. A ver, ahí está. Pajuelo, Polo. Ah, sí, sí estás en lista. Sí, ya, profesor. Ya. Disculpe nomás. Para la próxima que ya te recién integras a estoy- un grupo. Para la próxima te Ya, integras a un grupo. Ya, profesor, sí, ya, ojalá. Porque recién he empezado el jueves y estoy conociendo, no nadie Ya. todavía no me conoce. Gracias, Ya, profesor. Gracias. coordinas con la delegada. Ya, profesor, muchas gracias. Ya. No llega Camilo Haga, no puede ingresar. No, profesor, no puede. Todavía no puede. Buenos días, ¿me oyen? Ahí estamos, Camilo Haga. Sí, ya se te escucha. Comienza. Les daré algunos ejemplos de los cambios físicos. Ya. El paso de un metal que pasa de estado sólido a líquido al ser fundido. Es un cambio físico. Moler los granos de trigo pasa.
Ahí vamos, Camilo, haga. Ay, Se va tu audio, pero no. No se escucha. Melissa, no se escucha. A ver, chica, lo dejamos pendiente, creo, de Camilo. Ya terminó el tiempo. Más bien para mañana, creo. ¿Cuándo tenemos? Miércoles. Ah, para el miércoles. Ahí ingresa el miércoles, ¿ya? Le comunican a Camilo Haga. A ver, ahora el segundo grupo. Segundo grupo. A ver, profesor, voy a empezar a compartir, espérame. Ya. ¿Se ve? Sí, calculen su tiempo. Ya, profesor. Vamos. Ya. Buenos días, profesor, y buenos días, compañeros. Somos el grupo 2 y nos ha tocado la pregunta: ¿cómo están conformados los cuerpos, los compuestos, las moléculas y los átomos? Nombrando cada ejemplo. Y la otra pregunta es el concepto de las mezclas homogéneas, heterogéneas, combinaciones y soluciones. Nombrando 4 ejemplos de ellos. No le pasa a mi compañera. Tu apellido es Crisol, ¿no? Sí, Crisol. A ver, ¿no ve la pantalla? Disculpe. La siguiente, ¿no ve la pantalla? La siguiente, ay, no sé. ¿Quién sigue? Seguía Stephanie Chero. ¿Está presente? Tiene que cambiar de diapositiva, está en grupo 2. No, ya lo cambié ya. En la pantalla no sale. Pasa la segunda pantalla. No sale. ¿No sale? No. Ahora sí está. Ya. Ya, buenos días, profesor. Me tocó Buenos días. exponer cuerpos. Ya. El cuerpo físico denota un determinado objeto material que tiene una forma y un límite externo claramente expresado que lo separa del entorno externo. Y otros cuerpos, además el cuerpo físico se caracteriza por características tales como masa y volumen. Estos parámetros son básicos, pero aparte de ellos hay otros. Estamos hablando de transparencia, densidad, elasticidad, dureza, etc. Le doy paso a mi compañera Diana Espinosa. Ya. Les voy a dar algunos ejemplos de cuerpos. Uno sería libro, una mesa también sería un ejemplo, un automóvil, una pelota, una taza.
Le doy paso a mi compañera. A ver, su apellido de la última. ¿Tu apellido es? Espinosa. Espinosa. Taguada Diana. Ya. Vas a dar ejemplo nomás. ¿Quién sigue? Si no pueden con el PowerPoint, pueden fundamentar así nomás, pues. Los compuestos. Un compuesto químico está conformado por moléculas o iones que están enlazados de forma estable. Los elementos químicos que conforman un compuesto químico y no pueden separarse por ningún tratamiento o proceso físico, sino solo con algún método químico. Los compuestos químicos se clasifican en orgánicos e inorgánicos. A continuación, mi compañera le va a dar algunos ejemplos para que puedan entender. Buenos días, profesor. Yo voy a dar algunos ejemplos. Uno de los ejemplos es azul de metileno, agua, metano, estetromicina, etanol, glicerol, sulfato de sodio, nitrato de calcio y glaneosa. Ya, Girón. Profesor, buenos días. A mí me ha tocado hablar sobre las moléculas. Las moléculas están hechas de uno o más elementos. Algunas están formadas por solo un tipo de átomo, como por ejemplo cuando dos átomos de oxígeno se unen para formar una molécula de O2, que es el componente del aire que necesitamos para respirar y mantenernos con vida. Otras moléculas son muy grandes y complejas, como las proteínas, que pueden llegar a contener cientos de átomos distintos. También se le considera una molécula como la parte más pequeña de una sustancia que aún conserva las propiedades físicas y químicas de la sustancia. Las moléculas suelen ser químicamente estables y eléctricamente neutras. Las moléculas se pueden clasificar de acuerdo a dos criterios. En primer lugar, según la complejidad de su constitución, se clasifican en moléculas discretas, tienen un número definido de átomos, ya sea de distintos elementos o del mismo. Macromoléculas o polímeros. Se trata de cadenas moleculares de gran tamaño compuestas por repeticiones de moléculas más simples. En segundo lugar, según su tendencia hacia la estabilidad y inestabilidad electromagnética. Las moléculas polares, aquellas dotadas de algún grado de carga eléctrica, lo cual genera una desigualdad en la atracción de la nube de electrones alrededor del núcleo de los átomos enlazados. Moléculas apolares, aquellos cuyos átomos tienen una idéntica electronegatividad sin desigualdades respecto a la atracción de los electrones por los núcleos atómicos, por lo tanto conservan una carga neutra sin polos. Voy a dar paso a mi siguiente compañera.
Buenos días, profesora. A mí me ha tocado decir los ejemplos de las moléculas. Un ejemplo es el agua y su símbolo es H2O, el hidrógeno, su símbolo es H2O, el oxígeno es O2, el metano CH4, el cloro Cl2, la sacarosa C12H22O11, el propanal es el C3H8O, el propenal es C3H6O, el ácido paraminobenzoico es C7H7NO2 y el flúor su símbolo es F2. Ese me toca, profesor, gracias. Le doy pase a mi compañera Chucán Dávila Adriana Abigail. Buenos días, profesor. Mi nombre es Adriana Chucán y yo les voy a hablar sobre los átomos. Los átomos están formados por unas partículas más pequeñas, llamadas protones, electrones y neutrones. Un átomo se diferencia de otro según estén dispuestas estas partículas. Los electrones tienen una carga negativa. Es la partícula más ligera de las tres. Los protones tienen una carga positiva y es mucho más pesado que los electrones. Y los neutrones no tienen carga, pero son aproximadamente igual de pesadas que los protones. Gracias. Ya. Entre los ejemplos podemos encontrar al átomo de carbono, que tiene 6 protones y 6 electrones, al átomo de hidrógeno, que consta de un núcleo de unidad de carga positiva y un solo electrón, al átomo de oxígeno, que tiene 8 protones y 8 electrones, al átomo de nitrógeno, que tiene 7 electrones y tiene una de las más altas electronegatividad, y por último el átomo de magnesio y el átomo de litio. Gracias. Ya. Buenos días, profesor. Mi nombre es Samira Cruz Saavedra y le voy a hablar sobre el concepto de las mezclas homogéneas. Son aquellas mezclas de elementos uniformes, sus componentes no se pueden diferenciar a simple vista. Se conocen con el nombre de disolución o soluciones y están constituidas por un solo soluto y un disolvente. Por ejemplo, el agua mezclada con sales minerales o con azúcar o vinagre. Ejemplos: el bicarbonato de sodio más agua, jabón líquido más agua, detergente más agua y leche y más café. Gracias. Le paso a mi compañera. Ya. Buenos días, profesor. Le habla doña Singa Diana Nayeli y me toca exponer mezclas heterogéneas. Las mezclas heterogéneas están formadas por dos o más sustancias físicamente distintas, distribuidas en la forma desigual. Las partes de una mezcla heterogénea pueden separarse fácilmente. Pueden ser gruesas o suspensiones de acuerdo al tamaño de la sustancia. Mezclas gruesas. El tamaño de las partículas es apreciable, por ejemplo, las ensaladas, el cemento, etc. Las suspensiones son partículas que se depositan con el tiempo. Por lo general tienen la leyenda de agitarse bien antes de utilizar. Por ejemplo, los medicamentos, el aceite con agua, el agua con talco y etc. Gracias. Le doy pase a mi otra compañera. Le habla Adriana Chucán y le voy a dar ejemplos de mezclas heterogéneas. Tenemos el agua y el aceite, el vinagre y aceite, agua y arena y madera más piedras. Soy Chumpitas Stephanie y les voy a hablar sobre las combinaciones. Es un fenómeno químico y a partir de dos o más sustancias se pueden obtener otra u otras con propiedades diferentes. Buenos días, profesor. Mi nombre es Nayeli Chalán Agreda y le voy a dar los ejemplos. Uno de los ejemplos de las combinaciones puede ser el queque, la mayonesa, el pan, el yogur, el carbón, que se obtiene al quemar de una madera, donde intervienen los factores como el aire, como el fuego, y se producen sustancias diferentes, como el humo, en que quedan convertidas en madera. Le doy paso a mi siguiente compañero. Nuevamente, profesora Luna Girón Guzmán, para hablarles en esta oportunidad sobre las soluciones. Una solución química son mezclas homogéneas constituidas por dos o más sustancias.
A diferencia de las sustancias puras, una solución puede separarse en sus componentes utilizando métodos de fraccionamiento, como la destilación, la cromatografía y la cristalización. Una solución puede ser líquida, sólida o gaseosa. Líquida, disolución de un gas o un líquido a un líquido, o un sólido en líquido. Sólida, una aleación de metales y no metales. Gaseosa, mezcla de gases, en donde no hay reacción química. En química, las soluciones son muy importantes. Sus intereses provienen de diversas causas: practicidad, conservación, velocidad de reacción. Se pueden clasificar las soluciones según el número de componentes. Pueden ser binarias, terciarias o cuaternarias, pero las más útiles en un laboratorio de química son las soluciones binarias y líquidas. Soluto, la sustancia que se disuelve en un líquido, y solvente, la sustancia que disuelve el soluto. La concentración de una solución constituye en unas principales características. La concentración de una solución a la relación entre la cantidad del soluto disuelta y la cantidad total del solvente. Se puede expresar de diversas maneras. Paso con mi compañera. En los ejemplos encontramos el agua y el alcohol, que son dos líquidos que se mezclan para formar uno solo, aunque en esta mezcla el alcohol pierde un poco su concentración. Se encuentra el aire, que es fundamental para la vida, pero que es transparente a simple vista. Se encuentra el sal y el agua, que es una solución conformada por un sólido y un líquido, y por último se encuentra el oro y el mercurio. Soy Dionisio Rodríguez, Kenia. Gracias. Gracias, profesor. Gracias. Gracias, profesor. Ya. Gracias, profesor. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ustedes son 11. ¿De acuerdo? Sí, Profesor, sí, ha puesto mi nombre González exponer de las moléculas de G. Ya. Bien. Ya, pasamos a otro grupo entonces. El tercer grupo. Ya, profesor, esto voy a compartir. Me dice si llega a ver, ya, por favor. Ya, de acuerdo. ¿Se observa? Sí, ahí va saliendo. Me avisa cuando está. Ya. Buenos días, profesor, y buenos días, compañeras. El día de hoy a mi grupo y a mí nos ha tocado exponer sobre las características de los 4 estados de la materia. Yo voy a comenzar hablando sobre el estado de la materia del estado sólido. Mi apellido es Junco Orihuela. ¿Qué es el estado sólido? Es uno de los estados el cual se caracteriza por una disposición específica de sus partículas, basadas en nexos muy rígidos y fuertes, lo cual se traduce en una estructura física muy bien definida. Asimismo, estas cuentan con 2 procesos denominados fusión, el cual consiste en aplicar calor a un sólido para aumentar su temperatura hasta llegar a un punto de fusión, y la sublimación, que consiste en que un sólido pasa directamente a la fase gaseosa sin pasar antes por la fase líquida. En las características tenemos por la forma definida, ya que estas al ser rígidos no fluyen como líquidos ni como gaseosos. Volumen definido, fuerza de cohesión, dureza, ya que de manera general los sólidos son resistentes a ser penetrados por otros sólidos, incluso a que se raye su superficie. Fragilidad, ya que los sólidos pueden romperse en pedazos más pequeños. Elasticidad, ya que contraria a la fragilidad y a la dureza, la elasticidad es la capacidad que tienen ciertos sólidos para sufrir una deformación momentánea, para después volver a su estado normal. La incomprensibilidad, la cual, a diferencia de los gases y los líquidos, los sólidos no pueden comprimirse, es decir, sus partículas ya no pueden estar más juntas. A la rigidez, que la materia en estado sólido se resiste a deformación. Y por último tenemos la maleabilidad, que algunos cuerpos sólidos tienen la capacidad de ser labrados por deformación. Debido a esta propiedad se puede obtener láminas delgadas de un material sin que ésta se rompa. Algunos de los ejemplos. Buenos días, profesor. Mi apellido es Guama Mejía Nicole y me toca solamente exponer algunos de los ejemplos del estado sólido. El hielo. El agua líquida, al ser llevada a su punto de congelación, o sea, cuando se retira la energía calorítica, hasta llevarla al 0 grados, procede a
cristalizarse y a convertirse en un hielo, una sustancia transparente y sólida. Las rocas, compuestas de minerales y elementos calcáreos o sedimentarios, las rocas pueden llevarse a cualquier camino más claro. Y por último, el hueso. Son con calcios tomados de muestras de dieta, ya que los huesos de nuestro cuerpo, del cuerpo de cualquier animal, son los que aportan la mayor solidez del cuerpo. Bien. Bueno, profesor, buenas tardes. Mi nombre es Losajún Alejandra Camila y me ha tocado exponer acerca del estado líquido. Se llama estado líquido a un estado de la materia que se considera intermedio entre el estado sólido y gaseoso, ya que sus partículas se encuentran lo bastante juntas para conservar una cohesión mínima, a la vez que lo suficientemente dispersas para permitir la fluidez y el cambio de forma. Ahora paso a explicarles sobre las características físicas que presenta el estado líquido. La materia en estado líquido presenta las siguientes características físicas fundamentales. En el primer punto tenemos lo que es la forma. Los líquidos no tienen forma definida, así que adquieren, por ejemplo, en un recipiente en donde se les contenga. Un vaso de agua tendrá la forma del vaso, pero una gota de agua que cae tendrá una forma semisférica debido a la tensión superficial de este líquido o a la gravedad. El segundo punto tenemos lo que es la fluidez. Es una característica exclusiva de los líquidos y gases, que le permite pasar espontáneamente de un recipiente a otro. Luego tenemos lo que es la siguiente característica, lo que es viscosidad. La viscosidad de los líquidos es su resistencia a fluir y a deformarse. Esto ocurre debido a las fuerzas internas de sus partículas, cuya acción enlentece su deformación cuando se le invierte o se le deja caer. El cuarto punto sería lo que es la adherencia. Los líquidos pueden adherirse a las superficies. Un ejemplo de esto son las gotas que quedan sobre los objetos después de ser sumergidos a un líquido. Luego tenemos lo que es la tensión superficial. Es una propiedad de la superficie de los líquidos. Consiste en la resistencia que ponen los líquidos a aumentar su superficie por una unidad de área. Esto explica por qué algunos líquidos adoptan ciertas formas, como la forma esférica de las gotas de agua. También debido a la tensión superficial, los líquidos tienen una resistencia a la penetración de los objetos hasta un cierto margen, así como la fuerza de una capa elástica. Luego tenemos, por último, lo que es la densidad. Es la cantidad de masa que se encuentra en un determinado volumen de una sustancia. La densidad y las fuerzas de cohesión se encuentran estrechamente relacionadas. Ahora paso a explicarles los ejemplos del estado líquido. Tenemos diversos ejemplos. Uno de ellos es el agua. Es una sustancia más común de nuestro planeta y el solvente universal de la materia más conocida. Es el líquido por excelencia a la temperatura del ambiente. Otro de los ejemplos tenemos lo que es el mercurio. Es el único metal a que su temperatura ambiente se mantiene líquido, formándose así gotas perfectas de color plateado brillante. También tenemos lo que es la orina. La orina es un líquido amarillento con alto contenido de urea y amoníaco. Otro ejemplo también podría ser lo que es la leche. Es una sustancia nutritiva que las hembras de los mamíferos segregan a través de las glándulas mamarias. Y por último, lo que es la gasolina. Es uno de los derivados más populares del petróleo. Es una sustancia rica en hidrocarburos y sumamente combustible. Gracias, le doy paso a mi compañero. Ya. Buenos días, profesor. Yo me llamo Medrano Fuentes, Nastia Romina. Les voy a hablar sobre el estado gaseoso. El estado gaseoso es un estado de la materia que se caracteriza por tener sus partículas constitutivas poco unidas entre sí. Presenta entre sí una fuerza de atracción muy leve.
presentan una enorme capacidad para ser comprimidas. Las transformaciones de la materia al estado gaseoso, de líquido a gas. Evaporación ocurre cuando el líquido va pasando a la fase gaseosa lentamente. De líquido a gas es ebullición. Se aplica la energía calórica a un líquido cuando aumenta su temperatura. Llega al punto de ebullición. Ejemplo, el agua ebulle a 100 grados Celsius y se convierte en vapor de agua. El sólido a gas es sublimación. Ocurre cuando un sólido se transforma en un gas sin transformarse previamente en un líquido. De gas a líquido, condensación. Ocurre cuando un gas se transforma en un líquido al disminuir su temperatura. De gas a sólido, sublimación inversa. Esto ocurre cuando al quitarse calor, un gas pasa por el otro estado sólido sin pasar por estado líquido. Gracias. Bien. Bien. Romina. ¿Quién sigue? Sí, ¿para qué le toca? ¿Quién sigue? Cualquiera del grupo. Cualquiera del grupo. Recién van 4. Sí, No sé, Casa. profesor, ¿quién sigue? Sigue No está. avanzando. Sigue avanzando. Claro, vayan avanzando con Y un ratito voy a apagar el micro. otro integrante. Buenos días, profesor. Yo soy Brisa Cono León. A mí me toca exponer sobre qué es el estado plasmático. Ya, El estado plasmático se llama plasma o un estado de agregación de materia que puede comprenderse como un gas iconizado, es decir, compuesta por átomos a los que han retirado o sumado electrones. Y por ende tiene una carga eléctrica fija a iones y cationes. Bueno, las características del estado plasmático es composición, está compuesta de partículas, moléculas, átomos, iones, células, etc. Formación. El estado del plasma se forma cuando un gas se ioniza, resultado de su exposición o temperaturas muy altas, casi neutralidad, es decir, el plasma es casi neutro. Tipos de plasma son 2 tipos. Plasma frío, la temperatura de los electrones es superior a la de las partículas más pesadas como iones, no causa quemaduras. Plasma caliente, los átomos ionizados, sea que están chocando continuamente debido a lo que genera la luz y el calor. Muchas gracias, profesor. Ya. Cono. Buenos días, profesor. Yo soy la alumna Ariana Mendoza Naya y voy a hablar sobre los ejemplos del estado plasmático. El Sol. Como otras estrellas, el Sol es un plasma calentado por fusión nuclear. La nebulosa, constituidas por gases principalmente hidrógeno y helio. El rayo. Podemos observar que el estado plasmático en los rayos que se ven como rayos lumínicos. Gracias. Ya.
Buenos días, profesor. Yo soy la alumna Jennifer López Arce y a mí me ha tocado cómo aprovechar el agua de las lluvias para la agricultura. Bueno, se debe utilizar la siembra y cosecha de agua que conjuga todas las alternativas tecnológicas prehispánicas y modernas y consiste básicamente en el almacenamiento del recurso hídrico, o sea, la lluvia, mediante la construcción masiva de zanjas de infiltración en terrenos con pendiente y establecimiento de plantaciones en las cabeceras de cuencas hidrográficas, donde nacen los ríos. Del mismo modo, se logra a través de la construcción de terrazas de formación lenta con barreras vivas, árboles y arbustos. La construcción y protección de presas, reservorios y estanques en partes estratégicas. Asimismo, la reforestación de todos los terrenos eriáceos, altos andinos, involucrando a la comunidad agrícola. Desviación de escorrentía, o sea, el agua de lluvia que circula libremente sobre la superficie de un terreno. Y excedentes hídricas para recargar los acuíferos o fuentes de agua. También se garantiza la disponibilidad del agua mediante el manejo y cuidado de manantiales y piqueales, el fomento de buenas prácticas agronómicas e hídricas y el uso adecuado de pastos con área de rotación para dar sostenimiento a la productividad agrícola. Buenos días, profesor. Yo soy la alumna Kelly Nadeya León Obregón y voy a hablar cómo aprovechar el agua de las lluvias. El agua de la lluvia se puede destinar para todos los usos que no requieren agua potable, la limpieza y el riego del jardín. Tiene una calidad excepcional para muchos usos, para regar las plantas, para ahorrar detergente cuando vamos a lavar nuestra ropa. En multitud de tiendas de bricolaje se localizan diversos sistemas de recogida de agua, de precipitaciones a través de tajantes y canalones, o para después almacenarlas en una variedad inmensa de depósitos. El agua de lluvia es limpia y pura, no contiene cal ni cloro y además es gratis. Un 50% de los usos del agua en una casa pueden ser sustituidos por agua de lluvia, lo que representa un ahorro de recursos de por vida, tanto económico, energético y medioambientales. Detalles desde una empresa especializada en este ahorro de negocio. Consejos para reutilizar el agua de la lluvia. Baños de mascotas, limpieza de la casa, riego de las plantas, lavado de ropa y lavado de coche. ¿Sabías que recientemente 2 niños alemanes presentaron a un concurso de ciencias un modelo para recoger el agua de lluvia que caía sobre su coche para rellenar los depósitos del propio vehículo? Le doy pase a mi compañera. Bien. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Eloisa Medina Velázquez y me ha tocado cómo debemos cuidar el agua en nuestros hogares. El agua es uno de los recursos más importantes de todo el planeta y afortunadamente existen muchas estrategias que podemos adoptar en tu día a día para cuidar este vital recurso. Unos ejemplos de cómo podríamos cuidar el agua cuando lavamos las frutas y verduras, poner un recipiente y podemos juntar el agua y lo podemos lavar. Otro, cerrar el caño mientras enjabonamos los platos. Cuando nos cepillamos los dientes, creo que tenemos la costumbre de dejar el caño abierto mientras nos vamos cepillando. Y creo que está mal, deberíamos de cerrarlo. En el momento de bañarnos, bueno, en el caso que si nos estuviéramos lavando la cabeza o echando champú, lo cerraríamos y luego que terminemos lo volveríamos a abrir. Eso es todo, gracias. Profesor, disculpe, voy a exponer a mi compañera que no había hablado, por favor. ¿Qué es? ¿Tu apellido? Faltan 2 compañeras, no sé su nombre, Paquita, creo, y Priscila. ¿Va a participar?
Sí, Paquito va a exponerle la dispositiva que yo estoy compartiendo, pero Priscila va a compartir ella misma, porque pasó un problema y en la mañana recién se habían fijado su mensaje de ella. Paquita, su apellido no te acuerdas. No sé, Luis no debe ser, Berillo, profesor. ¿Cómo? Luis Berillo. Ah, Luis, ya. Luis. Epifania. Buenos días, profesor. A mí me ha tocado sobre las características. Son la fuerza de cocción casi nula, sin forma definida, sin volumen definido, se puede comprimir fácilmente, se mueven con libertad, ejerce presión sobre las paredes del recipiente que los contiene. Los ejemplos son el vapor de agua, la nube y el humo. No comienza y así no come y no se queda. ¿Lo bajo ya? ¿No hay nada? Ya. Ya, profesor, falta la otra compañera que... Voy a compartir mi otra compañera, profesor, disculpe. Ya. Bien, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ustedes son 10 del grupo, ¿no? Sí, 11 somos, creo. Falta Priscila que A va a ver. compartir ahorita. Ahí está. A ver, Priscila. Buenos días, profesor. Soy Mendoza Ibarra Stephanie. Me toca exponer sobre el agua. Es una sustancia que se compone por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, que es el H2O, y se puede encontrar en estado sólido como en el hielo, gaseoso en el vapor y líquido en el agua. Es un recurso natural e indispensable para la vida del hombre, los animales, las plantas, en planeta en general. ¿Por qué debemos cuidar el agua? El agua es imprescindible para la vida. La mayor parte del cuerpo de los organismos vivos está compuesto por agua. En la Tierra es muy abundante, ya que cubre casi la 1/4 parte de su superficie. ¿Qué pasaría si el agua se agotara? Si ella no habría seres vivos, por cual la Tierra sería un enorme desierto. ¿Cómo debemos cuidar el agua? Uno de ellos es asegurarnos de que no salgan gotas después de cerrar la llave. Otro, tratar de bañarte en menos tiempo. Puedes adjuntar agua en un balde y poder bañarte adecuadamente. El otro sería cerrar la llave mientras te cepillas los dientes y usa un vaso de agua. El otro sería riega las plantas en las mañanas muy temprano o al atardecer. Reparar las fugas y las filtraciones en llaves. El otro sería siembra y cuidar árboles para proteger las fuentes de agua. Y evitar contaminar el agua desde la casa, como evitar botar desechos en hora de lavar los servicios, por cual es recomendable usar pequeñas rejillas en los lavaderos, duchas y lavarropas. No tirar en el inodoro colillas del cigarro ni papel usados. Gracias. Bien. A ver, chicas, para el grupo, a ver, ¿quién me responde? Quiero hacerle una pregunta que también estaba considerado ahí en su tema. La pregunta era de que, pero voy a intentarlo primero. Nosotros tenemos en la parte alta, en la sierra, tenemos la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes son unas montañas altas que en el caso del Huascarán puede medir hasta 7,000 metros, ¿no?
o aproximado, creo. Pero nosotros tenemos como departamentos el Cusco, Apurímac, de esa zona empieza a correr los ríos, se dirigen hacia el norte, norte-oriente. ¿Me están entendiendo, no? Del grupo. Entonces, esas aguas cada vez van aumentando su caudal. Al llegar al Marañón, pueden llegar al Ucayali, y hay otros que vienen del norte también, pero todos se juntan al río Amazonas. No sé si me entienden hasta ahí. Y el río Amazonas va a desembocar, o recorre también, ¿no? Recorre el Brasil y desemboca en el Atlántico. Ahora, nosotros tenemos grandes terrenos inmensos terrenos desérticos. Esos desiertos están sin producir, pero son buenas tierras para la agricultura. La pregunta es, ¿cómo harían ustedes para obtener esa agua que se pierde, que se va desde el Cusco hacia el norte y hacia el oriente? Gran cantidad de agua que se pierde, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer para obtener esas aguas? ¿Cómo hacer para poder regar de repente esos desiertos que tenemos en la costa? O puede que haya en la sierra también, ¿no? Hay escasez de agua, ¿no? ¿Para qué? Para la agricultura. A ver, ¿qué me responde ese grupo? Porque eso también estaba dentro de sus temas, creo, ¿no? A ver, ¿alguien puede responder? Si no responde el grupo, de repente pueden responder otros grupos. A ver, ¿qué dicen, chicas? Profesor, podríamos crear canales, ¿no? Destinados a los lugares que por temporadas tienen sequías. Crear canales, crear pozos. Ah, Kelly. A ver, Kelly. ¿Cómo es tu apellido, Kelly? León Obregón. León. Ya, a ver, Kelly. Sí, profesor. Pero si las aguas se van hacia el nororiente, ¿cómo haría tus canales para que suban pues por los cerros y a gran altura y lleguen a la costa? ¿Cómo haría? Con riegos tecnificados, profesor, llevando esos tipos de mangueras. Con mangueras, para que suba los cerros. Sí. El agua. Sí, se hace de acuerdo a niveles. Pero ¿tú no crees que necesitaría fuerza para que suba el agua? Sí. Por sí sola no va a subir el agua. Profesor, pero existen motores que pueden subir, porque como yo también tengo chakra y mi papá tiene chakra en el cerro y ponen tubos hasta arriba, pero funciona con un motor para que suba hasta arriba el agua. Claro, se necesita fuerza, pues, ¿no? Se necesita energía. Muy bien. A ver, ¿qué otro que pueda complementar con lo que han dicho sus compañeras? Otra chica. Para que sea más... ¿Se podría crear sequías también? Sequías. Sí. No, pero para subir, yo estoy hablando por lo menos unos 6.000 metros de altura, de repente 5.000 metros de altura, para que sube el agua. ¿O es imposible? Podría ser también adjuntando el agua en tanques o algo así. En tanques. Haciendo ¿Y de ahí Profesor, disculpe, también puede ser con una bomba de ariete. Ah, ¿cómo es Que eso? sirve como fuerza, como una bomba hidráulica. Claro. Que utiliza energía cinética, pues, y que funciona por determinados ciclos. Claro, muy bien. Esa es la idea. Claro, para que suba el agua,
para que tenga fuerza, se requiere pues, una fuerza hidráulica, ¿no? Energía Una potencia. Una energía potencial, cinética. porque se necesitarían motores, ¿no? Bomba hidráulica. Gran cantidad de motores con bastante Motores. fuerza. Eso sería uno. Otro, de repente podrían hacer túneles. También. Perforar túneles de un cerro a otro cerro. Eso han Terráneos. hecho también eso han hecho por el norte, ¿no? No sé si alguien conoce por Chiclayo, Trujillo, más allá también creo por ahí. Traen agua de la selva también, ¿no? No sé si conocen Gallito Ciego, algo así, ¿han escuchado? No. No, ¿no? No. Traen... Claro, profesor, pero ese es un reservorio. Han Es hecho un túneles. reservorio para que pueda contener ahí, o sea, traer el agua con la energía y se pueda reservar ahí para, o sea, no es solamente por un día o por un momento, ¿no? Sino para que tenga el beneficio para la población así casi diario, permanente. Claro, Sí, tendría claro. que haber un reservorio para poder... Entonces, de esa ahí, manera también podría... Claro, de esa manera se podría traer también, ¿no? De las aguas que se pierden desde Cusco. El Cusco está al sur de nosotros, ¿no? Pero para extraer se necesita bastante energía. Profesor, ¿Pero qué también podemos energía? considerar a las atrapanieblas. Sí, también, pero ese es poca cantidad de agua, ¿no? Sí, también es posible, pero poca cantidad de agua, ¿no? Pero nosotros queremos esas aguas que se pierden hacia allá, que se va hacia el Amazonas. ¿Se dan cuenta? Entonces se requiere pues, unos proyectos grandes también, ¿no? Para poder extraer esa agua, hacer subir el agua y llevar para los desiertos. ¿Y qué energía podemos usar para La energía extraer cinética. la energía solar? Y la energía solar se captura en paneles. Y esa energía en paneles se convierte en energía eléctrica. Y la energía eléctrica hace mover los motores. Y los motores entonces pueden impulsar el agua, pues. Las bombas de agua que le llaman, ¿no? Eso usamos nosotros acá también, ¿no? Entonces yo pienso que de esa manera puede haber proyectos, grandes proyectos, con la energía del sol, mover los motores. Hidroeléctrica también. Y a través de tuberías hacer subir el agua por los cerros. Pues. Tiene que venir a la costa, ¿no? O zonas donde haya grandes cantidades de terrenos que estaban abandonados por falta de agua. ¿No creen ustedes? zonas eriazas, terrenos eriazos. Bueno, Claro, casi eriazos, toda la orilla de la arenosos. costa hay terrenos eriazos porque no llegan ahí, claro. Solamente llegan Sí, los claro. desemboques de los ríos por algunas zonas nomás. Claro. A eso me refiero, ¿no? Yo pienso que los gobiernos, tanto dinero que a veces hay que se lo llevan o no realizan trabajos, no realizan esos proyectos, no ejecutan, entonces se puede hacer, pues. Todo es posible, ¿no? Bien, chica, entonces ahí nos quedamos. Vamos a pasar lista a los que no han venido, ¿ya? O perdón, los que no han sustentado. Los que han sustentado ya significa que están presentes. A ver, empiezo por las Mendozas. Mendoza Mauricio. ¿No está? Ana Lucía. Presente, profesor. Ahí está Ana Lucía. Mía. Presente, profesor. Montesinos. Presente, profesor. Ya. Morales. Ya.
Hay dos Morales, Morales López y Morales Prudencio. Yo soy Morales López. Presente, Morales Prudencio. Ya. Moreno. Moreno Paredes. Presente, profesor. Presente, profesor. Ya. Seguimos. Mosquera. Buen día, profesor. Presente. Pajuelo. Pajuelo Polo. Presente, profesor. Presente. Ya. Pantoja. Presente, profesor. Buenos días. Buenas tardes. Ya. Pardo. Pardo. Ahí está Pardo, ya. Presente, profesor. Buenas Tiene tardes. problema con su audio. Ah, de repente no abren su, ¿cómo se llama? Su micro usted. Ah, Pichilingue. Presente, profesor. Buenas Presente. tardes. Ahí está Pichilingue. Ahí está Pardo, ya. Pinedo. Creo que no tengo internet, profesor. Presente, profesor. Ramírez. Ramírez Aguirre. Presente, profesor. Ramírez Chávez. Presente, profesor. Buenas tardes. Ramírez Juárez. Presente, profesor. Ramírez Mora. Presente, profesor. Ramírez Perry. Ramírez Perry. Presente, profesor. Ricra. Buenas tardes, profesor. Presente. A ver, Ricra está con su música. No, yo no Rodríguez. soy profesor. Presente. Ah, es otro. ¿Quién está con su música, por ahí? Rodríguez. Malqui. Rojas. Presente, profesor. Roque. Presente, profesor. Sánchez Rodríguez. Sánchez Rodríguez. La vez pasada también faltó. Sandoval. Buenos días, profesor. Presente. Ya. Torres. Torres Girón. Torres Girón. Presente, profesor. Torres Manrique. Presente, profesor. Uribe. Presente, profesor. Ya. Valverde. Valverde Cifuentes. Dina. Creo que no Presente, viene. profesor. Presente, profesor. Allá. Ya te voy a poner falta. Vargas. Presente, profesor. Ya. Velázquez. Mautino. Presente, profesor. Ya. Vera. Presente, profesor. Vicencio. Buenas tardes, profesor. Presente. Ya. Villegas. Buenas tardes, profesor. Presente. Muy bien. Ya están todos entonces. Ya están todos. Profesor, a mí me llamó, sino que se me había ido el internet. ¿Tu apellido? Chumpitas Chero. Chumpitas. A ver, anda, Ya, pero Sí estuve Pero presente. tú has Sí, expuesto, estuve. pues. Ya no hay problema, pues. Todo lo que has expuesto ya ha asistido, pues. Profesor, Medina no escuché que llamó. Medina Velázquez. Bellido. Medina Velázquez Eloísa. Medina. Sí. Medina. Ya todo es expuesto, pues. Todo lo que has expuesto ya. Ah, ya. Ya, profesor. Gracias. Claro, es obvio, ya, pues. Ya, profe, gracias. Ya, checa. Entonces, los otros grupos, ¿cuándo tenemos? A ver.
El miércoles, El maestra. miércoles, miércoles, Ah, profesor. sí, para el miércoles. Ya, a ver, sustenten bien, pues hagan con ejemplos, todo, sustenten bonito sus temas. Profesor, ¿y cuándo sería el examen? Creo que ya no hay tiempo, con lo que han expuesto nomás hoy día ya sería el examen ya. Ya, profesor. Ya está bien, profesor. Ya tienen nota. Está bien, profesor. Gracias. Está bien, A ver, a ver. Gracias, cuídense. Gracias, profesor. Escuche, sus trabajos, Hasta luego, profesor. Gracias, trabajos, profesor. sus trabajos presenten. Chicas, el tutor no ha dicho que nos retiremos. Presenten sus trabajos. Un solo trabajo por grupo. Ahí ponen sus integrantes, los nombres de los Ya, integrantes. profesor. Ya, listo. A mi correo lo pasan. Listo. Ese es el mismo, el trabajo que estaban exponiendo, profesor. Sí, pueden agregarlo, aumentarlo un poquito más, pues. De repente muy simple. Pueden mejorarlo quizás, ¿no? Ya depende de ustedes, pues. Claro. Ya, Claro, profesor. profesor. Ya, chicas, nos Profesor, vemos. ahora sí nos podemos retirar. Sí, ya pueden retirarse. Ya, profesor, gracias. Hasta luego, Ya, profesor. Hasta luego, hasta el profesor. miércoles. Hasta el miércoles. Gracias, gracias. Gracias, profesor, y gracias. Cuídese. Ya, hasta el miércoles. Disculpe. Profesor, disculpe.